El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que
tan grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré, solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, por medio de mi salvación, por ese modo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado él llevó, en su aflicción vida me dio, en un sepulcro él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad, del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró, desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo a él le doy, ningún poder, ningún afán de él me arrebatará, hasta
El Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Un gozo verdaderamente poder saludarles en esta mañana. Saludar a aquellos amigos que nos escuchan a través también de el espacio cibernético. Y hermanos, este año es un poquito diferente en la manera que celebramos la resurrección, pero porque nosotros no podamos estar congregados juntos, no quiere decir que no vamos a alabar y a celebrar el hecho de que nuestro Cristo se levantó de entre los muertos. Así que en esta mañana yo quiero compartir con ustedes un mensaje doctrinal, un mensaje que es sumamente importante. Y habiendo escuchado este himno que cantaron los jóvenes acerca del poder de la cruz, he titulado el mensaje literalmente El poder de la cruz. Y pensemos en cómo la obra de Cristo es completa en la manera que Él se encarnó, en la manera que Él se despojó y en la manera que Él se levantó de entre los muertos. Y que ahora, ascendido a la diestra del Padre, a la presencia del Padre, se ha sentado a la diestra de Dios y está, hermanos, reinando. Sigue en el trono soberano. Y lo que está sucediendo, hermanos, no está fuera de su control. En esta mañana yo le voy a invitar que abra conmigo la escritura al libro de Filipenses, el capítulo 2. Es un texto muy conocido, es un texto sumamente rico en doctrina, rico en valor de lo que la palabra tiene que enseñarnos, rico en principios bíblicos. Y nota lo que la palabra de Dios nos enseña en Filipenses, el capítulo 2. Comienzo a leer en el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor, porque te levantaste de entre los muertos y hoy podemos recordar y celebrar el hecho, Padre, de que tú vives. Señor, que no solamente vives, estás en control y estás en el trono. Padre, podemos celebrar el hecho, Señor, de que podemos depender y confiar en ti. Y que, Padre, no hay nada que nosotros no podamos entregarte o poder depender de tu persona, porque sabemos que tienes el poder. Señor, gracias por levantarte de entre los muertos, por no solamente haber venido a morir en la cruz del Calvario, pero Padre, porque tú vives, nosotros tenemos garantía de que nosotros viviremos también. Y ahora rogamos, Señor, que mientras estudiamos esta porción de la Escritura, tú nos hables, tú nos enseñes algo de tu persona, y que, Padre, nosotros podamos alabarte y glorificarte y magnificar tu nombre, porque eres nuestro Dios. Gracias por ser soberano Rey, Señor de señores, Dios de dioses, aquel que está en el trono hoy y por toda la eternidad. Señor, te alabamos, te magnificamos, te glorificamos y te rendimos honra en la mañana de hoy. En el nombre de Jesús oramos al Padre. Amén y amén. En la mañana de hoy quiero expresar o quiero llegar, hermanos, a la porción doctrinal que nos da el sentido de la obra de la persona de Cristo. Muy a menudo nosotros escuchamos o predicamos acerca de la cruz. El día de resurrección predicamos acerca de Cristo levantándose de entre los muertos. Y cuando uno lleva mucho tiempo en el ministerio y ha predicado mensajes acerca de la muerte y de la resurrección de Cristo, pues es a veces retante pensar en qué vamos a nosotros compartir, pero la palabra de Dios es un raudal infinito o es una fuente infinita que tiene verdades que son sumamente importantes para la vida de nosotros, los hijos de Dios. Y en esta mañana yo quiero que miremos el poder de la cruz, que miremos la importancia de la cruz del Calvario, que podamos entender lo que significa la cruz y por qué es que esta cruz que nosotros recordamos durante este tiempo es esencial
no solamente para tu salvación, pero Padre, pero hermanos, no solamente para nuestra relación con Dios, es esencial para nosotros poder vivir una vida de victoria. La victoria la hemos adquirido porque en la cruz Cristo murió, pero se levantó de entre los muertos, como celebramos el día de hoy. Y cuando nosotros miramos el pasaje en Filipenses, el capítulo 2, ¿de qué está hablándonos el pasaje? Esta es la idea principal que yo quiero que enfoquemos la mañana de hoy en el pasaje que hemos leído. El poder de la cruz radica en la verdad bíblica que Cristo se despojó a sí mismo de su gloria para hacerse hombre. Radica en el hecho de que Él obedeció la voluntad del Padre muriendo en la cruz, pero radica en el hecho de que Él se levantó de entre los muertos para garantizar nuestra redención. Y esto lo encontramos en el texto que leemos en la mañana de hoy. Y es importante porque esta es la base de nuestra confianza, de nuestra fe, de la garantía que tenemos de que hemos nacido de nuevo, de que somos hijos de Dios y que nosotros tenemos el regalo de la vida eterna. ¿Cuál es el misterio que encontramos en este texto tan profundamente doctrinal y tan rico en verdad y aplicación teológica para nosotros los hijos de Dios? ¿Y por qué lo celebramos el día de hoy? ¿Cuál es la esencia de este texto cuando hablamos del poder de la cruz y del misterio que Dios reveló y que Dios nos reveló en la persona de Cristo y que Cristo cumplió en la cruz del Calvario? Yo quiero que entendamos que este misterio consta en tres pasajes o en tres maneras, en tres manifestaciones. La primera de ella la encontramos en el versículo 7. Nota cómo comienza el apóstol Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora es que comienza a hablar de la verdad doctrinal del poder de la cruz. El cual, ¿de quién está hablando? Está hablándonos de Cristo Jesús. Dios hecho hombre, el ungido de Dios, el Cristo de Dios, el Mesías prometido, que estaba en forma de Dios y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahora, esto tiene unas palabras que son sumamente importantes para entender lo que Dios está diciendo. Nos está diciendo, hermano, la primera palabra es que nosotros tenemos que entender que Él estaba siendo igual a Dios. Esa palabra, siendo igual a Dios, significa existir en una condición continua. Es decir, el verbo de Dios está en la forma presente activa e implica algo que continúa y que es constante. Jesucristo estaba en la forma de Dios, pero hermano, no solamente siendo en forma de Dios, Él sigue siendo Dios. Y es importante que entendamos esta palabra. La segunda palabra que tenemos que entender, que es sumamente importante, es la palabra igual. La palabra igual quiere decir que tiene la misma cualidad, cantidad, valor o medida con aquello que se compara. Cristo Jesús tiene el mismo valor que el Padre y tiene la capacidad, o tiene, hermanos, toda la esencia de la deidad que tiene el Padre, porque Cristo Jesús es Dios hombre. Es decir, ellos son el mismo Dios. Cristo no es más Dios que el Padre y que el Espíritu Santo. El Padre no es más Dios que Cristo y que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es más Dios que el Padre o que el Hijo. Los tres son Dios y tienen en su persona la esencia, la naturaleza, toda la plenitud de la deidad. Es lo que Pablo nos decía en Colosenses, cuando él nos dice, en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Él es Dios. Y es importante que entendamos esto para entender el texto de la mañana. Y nos dice no solamente que Él es igual a Dios, sino que Él no estaba en la forma de Dios. La palabra forma, morfé,
significa esencia. El sentido es la manifestación de la expresión de algo visual que refleja la forma completa, verdadera de aquella persona quien es. Filo, el gran filósofo griego, explicaba que morfé connota aquella cualidad que es intrínseca y esencial de las cosas. Y esto es lo que está diciéndonos, es que Cristo en su persona tiene intrínsecamente tiene el poder, tiene la cualidad, tiene la esencia, tiene, hermanos, la naturaleza de la deidad. Y ahora, ¿qué quiero decir esto? Porque esto es importante. Porque lo primero que tenemos que entender es que para que Cristo muriera en la cruz del Calvario, Él tuvo que despojarse a sí mismo. En teología conocemos este término como la kenosis de Cristo. Esa palabra despojarse es la palabra abandonar una posición preencarnada para uno humanarse. Es decir, Él estaba no dejando de ser Dios, pero Él estaba humanándose en medio de nosotros, hermanos. Él estaba despojándose de la gloria con que Él estaba en la presencia de Dios. Y es importante que entendamos esto, porque Él se despojó a sí mismo. ¿En qué condición estaba el Señor Jesucristo en la preencarnación? Cristo Jesús, hermanos, estaba disfrutando de la plenitud, de la ausencia de la santidad, hermanos, de la carencia, de la presencia del pecado. Él estaba, hermanos, en la presencia de Dios, y hermanos, los ángeles le servían, le ministraban, se postraban ante Él, estaba siendo adorado y alabado como Dios, y Él se despojó de esta gloria, de esta perfecta lugar donde se encontraba. Él decidió humillarse. Esto es lo que está diciéndonos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Para uno humillarse, uno tiene que despojarse de aquello, de aquel lugar donde uno se encuentra, de aquel orgullo que nos está controlando. No que Dios y Cristo fueran orgullosos, no vayas a torcer lo que estoy diciendo, pero estoy aplicándolo a ti y a mi persona. ¿Qué nos impide a nosotros humillarnos? El hecho, hermanos, de que tenemos un orgullo personal. Pero Dios no es un Dios de orgullo. Él decidió humillarse. Él decidió despojarse de aquella perfecto lugar donde Él estaba, de aquella perfección donde Él estaba existiendo. No que Él dejó de ser perfecto, hermanos, y tomó una limitación humana. En la kenosis, el despojarse significa que no solamente vino a humillarse, sino que Él vino, hermanos, a sujetarse, a tomar unas limitaciones humanas, incluyéndose la humillación, la sujeción, a los hombres. Y Él estaba sujeto a autoridad de hombres pecadores, aquel que es sin pecado, aquel que es el autor de la vida, aquel que es el perfecto, soberano, todopoderoso Dios, hermano, venía a sujetarse a hombres pecadores. Venía a sujetarse y a ser maltratado por hombres sin escrúpulos, por hombres malvados, por hombres pecadores. Eso se llama humillarse. Él venía, hermanos, y estaba dejando aquel lugar de perfección, aquel lugar donde todo el mundo le servía, para Él tomar la forma, para Él hacerse hombre, humillándose y limitándose, como tú y yo nos limitamos. Ya mismito llego a otro punto con referencia a esto. Y Él se despojó de su gloria e hizo lo que es contrario a la naturaleza. No, Cristo nunca pecó, porque Él es Dios, pero Él se hizo pecado por ti y por mí. Él tomó en la cruz del Calvario, cuando Él estaba yendo a la cruz, Él estaba tomando tu pecado y mi pecado y poniéndolo sobre sus hombros.
El Dios santo, en el cual estaba carente de la presencia del pecado, se humillaba y se hacía pecado por ti y por mí. Y se despojó, y esto implica que él iba ahora a cumplir las funciones que él tiene como hijo. Usted ve, comenzamos hablando de que el Hijo y el Padre no son diferentes en esencia. Hablamos de que el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo tienen los mismos atributos y que ninguno es más Dios que el otro. Pero la función del Padre, la función del Hijo y la función del Espíritu Santo son diferentes desde la eternidad y seguirán siendo diferentes por toda la eternidad. Usted ve, él estaba ahora tomando la forma de siervo para cumplir la función de hijo, de someterse a la voluntad del Padre y morir en la cruz del Calvario como el Mesías prometido, como el Cristo de Dios, para morir por ti y por mí. Dios estaba vaciándose, estaba, hermanos, haciéndose semejante a lo que tú y yo somos. Y hermanos, él ahora era similar a los hombres, sujeto a las pruebas y limitaciones humanas. Él ahora era similar al hombre, pero sin pecado. Qué precioso que la Escritura nos dice que nuestro Cristo es sin pecado. En Romanos, el capítulo 8, el versículo 3, leemos la Escritura y nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa de pecado, condenó al pecado en la muerte, en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted ve, nuestro pecado tiene que ser juzgado. Nuestro pecado tiene que ser condenado. Pero cuando Cristo se hace hombre y se despoja, se vacía, sale de la presencia perfecta de Dios para humanarse y tomar carne como tú y yo tenemos de un hombre pecador, aunque él es sin pecado. Usted ve, hermanos, él estaba identificándose con nosotros los hombres para hacer lo que el hombre no podía hacer por sí mismo y para hacer lo que la ley no podía hacer por el hombre: darnos salvación, darnos perdón de pecado, y el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Nuestra justicia no es propia, nuestra justicia está puesta en la persona de Cristo. ¿Se ve? La cruz habla de que Cristo se despojó de su gloria. Habla de la humillación donde él se hace hombre para librar a aquellos que le ofendimos. Pero la cruz no solamente habla de la humillación, de la despojarse. La cruz habla también del hecho de que en Cristo podemos encontrar humanidad. Encontramos el término teológico de despojarse, es la kenosis. El término teológico de humanarse es la unión hipostática. Dios haciéndose hombre en una persona. Y es importante que entendamos esto, porque ha habido a través de la historia eclesiástica siempre luchas con esta doctrina. Y el problema es que las personas dicen, bueno, es que él es la esencia de Dios, pero tenemos que entender más allá de lo que la Escritura está diciéndonos. La Escritura lo que nos está diciendo es que dos naturalezas habitaban o moraban en la persona de Cristo. Hoy no tenemos el tiempo de entrar en el nacimiento virginal, pero solamente quiero referirte cómo esto es posible. Y esto es posible porque él no fue engendrado por hombre. Y la Escritura dice que él no fue engendrado por voluntad de carne, sino que fue engendrado por la obra del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted lee la Escritura, usted sabe y usted va a leer que cada hombre es el que engendra a otro hombre. Y hermanos, esto implica que un pecador engendra otro pecador. Pero Cristo Jesús no fue engendrado
por José. Cristo Jesús nació de una virgen. Y cuando leemos en la Escritura la anunciación del ángel a María, nos dice que ella le dice, ¿y cómo será esto? Porque yo no conozco varón, es decir, yo soy virgen, yo no he tenido una relación con un hombre para que él engendre un hombre de mi persona y haya fruto en mi vientre. Y le dijo, es la obra del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con tu sombra, dice la Escritura. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y eso, hermanos, en el hebreo, cuando dice será llamado hijo, implica conforme a la naturaleza de la persona, que tiene la misma calidad, que tiene la misma cualidad. Usted ve cuando leemos acerca de los profetas, dice, él es hijo de profeta, implicaba que él era un profeta porque era el hijo de los profetas. Cuando dice que era hijo de David, quiere decir que era ascendiente o que tenía la capacidad de llegar al trono de David. Pero cuando dice hijo de Dios, lo que está diciendo es que la naturaleza de Dios está en él. Y la naturaleza de Dios es infinita, es infalible, es santa, es poderosa, hermanos, es eterna, porque nuestro Dios es Dios. Y lo que él está diciendo cuando dice es hijo de Dios, es que él es Dios hecho hombre. Y es por eso que es Emmanuel, Dios con nosotros. Y nosotros tenemos que entender esto, porque para poder ir a la cruz, él tenía que hacerse hombre. Y en la persona de Cristo, ahora de una manera milagrosa, el misterio que había sido escondido es revelado. Que es Cristo Jesús en nosotros, dice la Escritura, esperanza de gloria. Usted ve, en Cristo encontramos 100% Dios y en Cristo encontramos 100% hombre. Ahora es importante que entendamos esto, porque la unión hipostática, o esta unión, hermano, donde en Cristo encontramos la doble naturaleza, tenemos que entender, hermanos, que la naturaleza implica la comprensión total o la combinación total de los atributos de una persona. Y que en Cristo encontramos la combinación perfecta y total de los atributos de un hombre sin pecado y de los atributos de Dios, porque Él es divino. Y es importante porque solamente es unigénito. Él es el único en su clase. Usted y yo no podemos convertirnos en dioses, porque somos pecadores. Abel ha sido engendrado por la naturaleza de Adán, por un hombre. Y mi amigo, tu pecado te condena y te lleva a la condenación del infierno. Pero Cristo Jesús, Dios se hizo hombre para hacer posible que tú y yo podamos hoy tener perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Y es interesante porque en la naturaleza o en la unión hipostática, el hecho de que Dios tiene dos naturalezas, tenemos que entender algo importante. Estas naturalezas que tienen los atributos perfectos no se pueden mezclar, no se pueden cambiar y no se pueden separar. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? No se pueden mezclar, hermanos, porque la infinidad de Dios no se puede pasar al hombre. Hermanos, el hecho de que Dios es preexistente no se puede pasar al hombre. Tú y yo fuimos creados y fuimos concebidos. Pero Cristo Jesús como Dios es desde la eternidad, es desde la infinidad, es desde la preexistencia, desde antes de la fundación del mundo. La Escritura nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Usted ve, hermanos, Cristo no podía en su naturaleza divina dejar de ser infinito. Tampoco Cristo en tu naturaleza humana podía dejar de tener sed, o de tener cansancio, o de tener sueño, o de padecer dolor físico. Usted ve, hermanos, la Escritura nos dice que Él es 100% hombre. Y esta naturaleza no la podemos despejar o separar de la naturaleza divina. Cristo estaba en la cruz del Calvario como Dios. Cristo vivió en este mundo como Dios. Cristo, hermanos, tenía todos los atributos de Dios. Él era omnisciente. Dice la Escritura que nada tenía necesidad de que nadie
le dijese lo que hay en el corazón del hombre, porque Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Cristo Jesús, hermanos, no podía dejar de ser todopoderoso. Vemos en la Escritura el todopoder de Dios. Él sanando enfermos. ¿Se acuerdan en Marcos el capítulo 2? Abrieron el techo de una casa para bajar un paralítico. Y hermanos, cuando el paralítico se presentó o lo presentaron sus amigos ante él, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero los fariseos religiosos dicen: ¿quién es el que tiene poder para perdonar pecados? Sino solamente Dios. Y él dijo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, es decir, Dios hombre, tiene poder para perdonar pecados, como Dios tiene poder para perdonar pecados. Dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y ve en paz. Y el paralítico que había sido bajado por el techo se levantó. Solamente Dios podía hacer eso. Vemos que la tempestad se levantó en medio del mar. Y cuando los discípulos que estaban acostumbrados a vivir y a pescar diariamente en el mar de Galilea, vieron esta tempestad que era poco usual, tuvieron miedo y lo despertaron. Pero en medio de la tempestad, Él estaba tranquilo. Y Él calmó el viento y calmó el tempestad. Y ellos dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? El creador del universo. ¿Quién es este? Aquel que con la voz de su boca habló y todas las cosas son hechas. ¿Quién es este? El Dios de la tempestad, el Dios de la naturaleza, el Dios todopoderoso. Pero llegó a la ciudad de los Gadarenos. Y cuando llega a la región de los Gadarenos, encontramos a un hombre que sale de los sepulcros. Y la Escritura nos dice a nosotros que tan pronto le vio, se postraba y gritaba y decía: déjanos tranquilos. Le gritaban los demonios al Señor. Dice: ¿cómo te llamas? Dice: Legión nos llamamos. Y tuvieron que sujetarse al poder de Dios, porque ni Satanás ni los demonios tienen poder contra Dios. Y encontramos que los demonios se despeñaron cuando fueron permitidos ir a los cerdos. Y continuamos leyendo, hermanos, en la Escritura que un hombre se presentó cuando regresó al otro lado, y era Jairo, y dice que su hija estaba agonizando y le pide que venga a casa para que ponga su mano y sea sana. Pero mientras iba una mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años y los médicos no habían podido hacer nada por ella, decía: si tan solo tocare su manto, seré sana. Ella se acercó entre la multitud y tocó su manto, y dice la Escritura que el Señor se detuvo. Y cuando se detuvo, dice: ¿por qué te detienes? Le pregunta a los discípulos. Dice: porque poder ha salido de mí. Alguien me ha tocado. Y la mujer, cuando vio que no había esperanza, que había sido descubierta, dijo: toda la verdad, yo te toqué. Y en mi persona el flujo de sangre se detuvo. Y el Señor le dice: ve en paz, tu fe te ha hecho salva. Y cuando continuaba su camino a casa de Jairo, vinieron donde él a decirle: ya no molestes más al maestro, porque tu hija ya murió. Y el Señor dice: cree. Y cuando llega y ve a las personas ya llorando, a las personas que estaban con los instrumentos de música, porque esa era la manera que celebraban los funerales, hermanos, estaban conscientes de que la niña había muerto. Dice: la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero él se acercó a la niña y la tomó de la mano y dijo: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Usted ve, ni aún la muerte podía contra el poder de nuestro Dios. Y es precioso que entendamos esto, porque Él estaba dando destellos de la naturaleza divina, del todo poder de Dios, de toda la omnisciencia de Dios, e inclusive la omnipresencia. Obviamente, corporalmente no podía estar en todos los lugares a la misma vez, pero Él podía en espíritu como Dios estar en los lugares. Y cuando llegamos a Juan, hermanos, el capítulo 1, vemos el llamamiento de Natanael, y Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? Y él le dice: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Él le vio cómo el Señor estaba ahí, porque Él es Dios y Dios está en todas partes.
Usted ve la esencia y la naturaleza de Dios Padre. Estaba en la persona de Cristo. Dios 100% Dios, y Cristo Jesús 100% Dios, con todos los atributos de Dios. Pero Cristo 100% hombre y diciendo: tengo sed, tengo hambre, tengo necesidad de dormir, estamos cansados. En la travesía estaba recostado descansando sobre un cabezal, porque hermano seguía siendo humano y se hacía humano para entender tu condición y mi condición. Se hizo humano para ser tentado por el maligno, aunque sin pecado, porque la tentación no es pecado, para entender de cómo tú y yo somos tentados. Es precioso lo que la Escritura nos dice en el libro de Hebreos, el capítulo número 4. Y comienzo a leer en el verso 3 y dice: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Usted ve en Filipenses el capítulo 2, leímos que él se despojó, la kenosis, pero nos dice que estando en la condición de hombre, Cristo Jesús, Dios hombre, se humilló a sí mismo. Él se vació y se hizo hombre para morir en la cruz del Calvario, obedeciendo la voluntad del Padre. Por ti y por mí, para que tuviésemos perdón de pecado. Pero no solamente este pasaje nos habla de la unión hipostática. No solamente este pasaje nos habla de la kenosis, se despojó. Este pasaje nos habla de la exaltación. Y dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Encontramos la exaltación. Y la exaltación, hermano, tiene tres niveles o tres maneras de entenderse. La primera, el paso de la exaltación, donde comenzó, fue en la resurrección. Usted ve, Satanás creía que él había vencido al hombre cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero hermano, Dios lo levantó, lo que celebramos hoy. Y cuando Él se levantó de entre los muertos, la Escritura nos dice en 1 de Corintios, el capítulo 15, que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos al Señor el día de hoy, porque Cristo se levantó de entre los muertos, y Dios lo ha exaltado, y lo exaltó levantándole de entre los muertos. El resultado, hermanos, de su resurrección es que Él nos dijo la verdad. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que esté en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree vive eternamente. Hermanos, Él es la resurrección y Él dice la verdad. Podemos confiar en su promesa, porque Él se levantó de entre los muertos. Hermanos, su obra es verdadera. Él se levantó de entre los muertos. El evangelio no está completo si Cristo no resucitó, porque entonces nuestra fe está puesta en alguien muerto. Pero nuestra fe no está puesta hoy sobre un profeta muerto. Nuestra fe el día de hoy está puesta sobre un hombre que vive y vive para siempre. Gloria al Señor por la exaltación de la persona de Cristo. Él dijo: el que se humilla es exaltado. Y Dios lo exaltó levantándole de entre los muertos. Pero su exaltación no solamente incluyó la resurrección que celebramos el día de hoy. Hermano, la exaltación implica que Él
el día 40 días después de su resurrección, ascendió a la diestra del Padre y se ha sentado a su diestra, ascendió a la presencia y ahora, hermanos, está sentado en el trono. Nuestro Jesús, nuestro Dios, nuestro Cristo que se humilló, ahora es el juez, ahora es el rey, ahora es el que está vivo, sentado en el trono y es soberano. Nadie puede decirle qué hacer, nadie puede contra el poder de nuestro Dios. Los médicos los días de hoy están tratando de encontrar una cura para el coronavirus, pero no pueden. Solamente con algo que no podemos ver a simple vista. El Señor ha paralizado el mundo. Él es el Dios de este mundo. ¿Cuánto vamos a esperar para humillarnos ante Él? ¿Cuándo vamos a comenzar a exaltarlo y a reconocerle que Él está en el trono y lo que quiere hacer, hace? Y tiene el poder para abrir y tiene el poder para cerrar. Y hasta que Dios nos diga, hoy es el tiempo, nadie va a poder encontrar lo que está buscando. Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Y mi amigo, tu tiempo de hoy, de confiar en Cristo para salvación y de tener perdón de pecados, es hoy. Hoy, porque Él se levantó de entre los muertos. Y mi amigo, hermano, el tiempo para nosotros continuar confiando en Dios y enfocarnos en Él y decir, Dios, tú estás en el trono y hasta que tú termines conmigo, yo voy a continuar siendo un testigo, un siervo de Dios, es hoy. No es mañana, es hoy. No es cuando estemos en cama, es hoy. El tiempo para alabarle es hoy. El tiempo para adorarle es hoy. El tiempo para llevar a un hermano y decirle que le ama es hoy. El tiempo para llevar a un amigo y testificarle la obra de Cristo es hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hermano, Él está sentado en el trono. Usted ve, la exaltación no es que Él aumentó de rango. Él es Dios y no puede ser más Dios de lo que es. Él es tan Dios como el Padre. Pero su exaltación, hermano, no implica que Él fue elevado a otra naturaleza. Él es la naturaleza de Dios, porque Él es Dios. La exaltación, hermano, significa que el Padre le ha entregado el reino por el cual Él se entregó en la cruz del Calvario. Y que al día de hoy Él reina y es Señor de señores, Rey de reyes, Dios de dioses. Y tú que no le quieres reconocer, algún día, dice la Escritura, algún día tendrás que confesar con tu lengua que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Oh, tú no quieres reconocerlo hoy, pero el día que no tengas esperanza tendrás que reconocerlo, porque Dios lo ha dado un nombre que sobre todo nombre. Porque Dios lo ha exaltado a la diestra del Padre, a su diestra. Porque Dios le ha entregado el reino en su mano. Porque todas las cosas Él las sostiene con el poder de su mano. Y lo que Él quiere hacer, Él hace. Él es soberano. Así que el día de hoy celebramos la resurrección de Cristo. Pero más que eso, estamos celebrando el poder de la cruz. Porque en la cruz tú y yo hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, hemos sido comprados, hemos encontrado la gracia de Dios, hemos encontrado el poder de Dios para vencer el pecado. No tenemos que estar viviendo en derrota, podemos vivir en victoria porque Cristo el día de hoy se levantó. Podemos recordar que se levantó de los muertos y porque Él vive y está en victoria, tú y yo vivimos y estamos en victoria. ¿En qué consiste el poder de la cruz? Existe en que Dios se hizo hombre. La unión perfecta, 100% Dios, 100% hombre, la unión hipostática. Existe el hecho de que Cristo se despojó. Él se humilló, Él dejó esa presencia gloriosa para hacerse hombre y humillarse a la muerte de la cruz, a la muerte de aquel que era maldito. Por ti y por mí, para comprarnos a través de sangre. Pero consiste en el hecho de que Dios lo levantó de entre los muertos y que el día de hoy Él vive y está en la presencia del Padre sentado a su diestra, gobernando, controlando, juzgando, soberanamente en control de todas las cosas. ¿Qué verdades o qué principios podemos aprender el día de hoy? Hay 3 aplicaciones que quiero hacer de estas verdades y voy a orar para concluir. Número 1 es que el poder de Dios para vencer el pecado, que estuvo en la persona de Cristo, está disponible también
en nosotros. Cristo venció el pecado. Y tú y yo somos pecadores y somos tentados y muchas veces tropezamos y caemos. Pero la Escritura dice que Él nos ha dado el poder para vencer. Ya el poder del pecado no tiene dominio sobre nosotros. Y nosotros no tenemos por qué vivir en pecado. El poder que habitó en Cristo para vencer, habita en nosotros hoy porque Jesús se levantó de entre los muertos. Número 2, si Cristo se humilló para obedecer la voluntad del Padre en beneficio de otros, nosotros también podemos humillarnos y obedecer a Dios en beneficio de otros. Si Dios me pide a mí que yo vaya y le predique el evangelio a un amigo, o que yo vaya y le hable a un vecino, o que yo vaya y le pida perdón a un hermano, por cuanto Cristo se humilló para darnos ejemplo, nosotros necesitamos humillarnos. Y aquel que se humilla, Dios exalta. No hay por qué tener diferencias entre nosotros. No hay por qué tener división en el cuerpo. Cristo, hermanos, se humilló y obedeció al Padre. Nosotros tenemos que humillarnos y obedecer la voz del Espíritu. Y número 3, sí, por cuanto Cristo juzgará, nosotros podemos tener paz y estar convencidos que nosotros no seremos condenados. El juicio de nosotros fue hecho por el Padre en la cruz del Calvario. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Ya nosotros no vamos a ver condenación, podemos vivir en paz. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Reconciliados pues para con Dios, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tengas temor en este tiempo. Vive en paz, confiado de Dios, porque Él venció. Tú y yo también venceremos. Que el Señor te bendiga y que la paz de Dios controle tu mente, tu corazón, tu espíritu. Y que, hermanos, hoy celebres desde lo profundo de tu corazón el hecho de que Cristo se levantó de los muertos. Padre, gracias te doy por la palabra. Yo te ruego, Señor, que la apliques a nuestra necesidad, que nos des paz en esta mañana. Que, Padre, si en esta mañana hay alguien que no te conoce, Padre, escuchando estas palabras, venga y se rinda a Cristo para salvación. Y, Padre, si hay hermanos que están apartados o que están, Señor, en problemas, o, Señor, que tienen dificultades con otros, arreglen su vida y su relación. Porque Cristo, Señor, para eso murió por nosotros. Y ahora yo te ruego, Señor, que nos bendigas el resto del día. Que podamos gozarnos y celebrar el hecho de que tú vives. Y porque tú vives, nosotros también vivimos. Recibe la gloria y la honra, porque solo tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén.